bienvenidos a una nueva emisión de Rincón Audiovisual, el espacio de la televisión pública pampeana dedicado al arte de la imagen y el sonido. Hoy tenemos un programa espectacular, porque nos adentraremos de lleno en la ciencia como narrativa audiovisual. Veremos cuáles son los puntos necesarios para tener en cuenta al momento de realizar un documental científico. Para esto, contaremos con la participación de Claudio Manríquez, director de la serie documental científica estrenada por el CONICET. La misma consta de 4 capítulos de 26 minutos y hoy Claudio nos va a contar cómo fue su desarrollo. Pero antes tenemos nuestro segmento educativo, así que sin más vueltas, empecemos. La ciencia y el cine parecen mundos distintos, pero en realidad están mucho más conectados de lo que pensamos. ¿Qué sucede cuando combinamos la rigurosidad de la investigación científica con la magia de la narrativa audiovisual? El resultado puede ser fascinante. Hoy vamos a explorar cómo la ciencia se convierte en una historia que todos queremos escuchar. Pero antes, ¿por qué es importante contar la ciencia a través de historias? Los datos y descubrimientos científicos pueden ser complejos y difíciles de entender, pero cuando los presentamos como historias pueden cobrar vida. Las historias capturan nuestra imaginación, despiertan emociones y nos permiten conectar con temas que de otro modo parecerían distantes. El poder de la narrativa puede hacer que una teoría científica se convierta en una experiencia inolvidable, pero para esto hay algunos elementos claves que tenemos que tener en cuenta. Veamos algunos de ellos. Primero, los personajes. Los personajes son el alma de cualquier historia. En un documental científico, estos pueden ser los investigadores, personas afectadas por un fenómeno o incluso un ecosistema amenazado. En cualquier historia, los personajes son esenciales, ya que permiten al espectador establecer una conexión emocional con lo que está viendo. En un documental científico, corremos con la ventaja de que los personajes pueden adoptar formas muy diversas, desde seres humanos hasta elementos del entorno natural. Los científicos y expertos suelen ser protagonistas naturales de los documentales científicos, porque no solo aportan credibilidad y conocimientos, sino que también permiten a la audiencia ver la pasión, el esfuerzo y a veces hasta las frustraciones que hay detrás de esos descubrimientos. Por ejemplo, en científica vemos como cada investigador o investigadora aporta su perspectiva única, haciendo que el conocimiento sea más cercano y humano. Otros personajes que ya mencionamos anteriormente son las personas afectadas por la ciencia. Las historias de personas afectadas por fenómenos naturales, descubrimientos científicos o innovaciones tecnológicas añaden una capa emocional. Estos personajes nos permiten entender el impacto real y cotidiano de la ciencia, haciendo que los temas abstractos cobren vida. Otros personajes suelen ser los elementos naturales. A veces los personajes no son humanos. En los documentales sobre naturaleza o medio ambiente, los animales, los paisajes o incluso ecosistemas enteros pueden ser tratados como personajes con sus propios desafíos y vidas. Estos personajes nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con el mundo natural. Objetos o conceptos abstractos personificados. En algunos casos, incluso los objetos o conceptos abstractos pueden adquirir un rol de personaje. Por ejemplo, una molécula que se anima a contar su historia de transformación o evolución, o un virus que se explica como un villano con motivaciones propias. Una vez que ya tenemos el desarrollo y el rol de cada personaje dentro de la historia, nos adentramos de lleno en el segundo punto a tener en cuenta, el conflicto. El conflicto es lo que impulsa la narrativa. Puede ser una búsqueda por entender un fenómeno, resolver un problema, luchar contra el tiempo para encontrar una cura, mostrar el trabajo científico como lo hace Científica, entre otras. Por otra parte, se encuentra el hilo conductor. Un buen documental tiene un hilo conductor que guía al espectador, una pregunta a responder, una hipótesis a probar o un misterio a resolver. Esto es lo que mantiene la atención de nuestro espectador, así que es clave. Al igual que en cualquier buena historia, un documental científico necesita una estructura clara, introducción, desarrollo y conclusión. Esto es lo que se denomina estructura narrativa. Algunos ejemplos de narrativas científicas exitosas son Cosmos o Nuestro Planeta. Documentales como Cosmos o Nuestro Planeta nos han mostrado cómo la ciencia puede ser contada de manera atractiva y emocionante,
utilizando personajes memorables, conflictos dramáticos y un hilo conductor claro para mantener nuestra atención todo el tiempo. Cuanto más dinámica sea, mejor será el alcance de nuestra producción. Otro detalle y no menos importante es el conocer la audiencia. ¿A quién está dirigido? Contar la ciencia como una narrativa es una poderosa herramienta para divulgar el conocimiento, inspirar a nuevas generaciones y generar un mayor interés en la investigación y la ciencia. Te invitamos a descubrirlo en el documental Científica. Ahora nos vamos a un pequeño corte y en el próximo bloque vamos a estar conversando con Claudio Manríquez para que nos cuente cómo fue el desarrollo de este documental. Ya volvemos. Como les adelantamos en el bloque anterior, hoy contamos con la presencia de Claudio Manríquez, director de la serie documental Científica e integrante del CONICET Documental. La serie Científica fue una coproducción del CONICET Documental junto a TEC, plataforma de transmedia de la Dirección de Articulación y Contenidos Audiovisuales. Hoy Claudio nos adentra de lleno en este mundo, pero antes vamos a conocer un poco más sobre él. Mi nombre es Claudio Manríquez, soy realizador audiovisual. Escribo guiones, realizo documentales y series, productos seriados, digamos. Trabajo en el CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Me especializo en la divulgación científica, más precisamente, como decía, documentales y series que tienen por objetivo la divulgación científica, la transferencia de conocimiento a partir del formato audiovisual. Estudié Ciencias de la Comunicación en la UBA, si bien es una carrera que está relacionada con la comunicación sobre todo, pero que quiero decir roza, lo audiovisual. Hubieron en esa carrera algunos talleres, algunas materias que me inquietaron mucho y que tenían que ver con la realización de cortos, de documentales experimentales, y fue como una aproximación al mundo audiovisual y después me fui especializando en eso, pero sobre todo con la práctica, con el trabajar, con el hacer. Yo comencé a trabajar en una productora audiovisual que funciona en el seno del CONICET, que se llama CONICET Documental. Ingresé a la productora haciendo comunicación porque era mi especialidad y lo que había estudiado, pero siempre estaba atento a los procesos creativos porque me interesan, porque siempre hay algo que me moviliza y sentía la necesidad de contar algo desde un papel, un guión, un primer escrito, a después empezar a darle forma y materializarlo. En la productora había todo el tiempo rodajes, producción de formatos. Es una productora que durante los años 2010 y 2017, por decir algo, estuvo como muy en auge toda la producción nacional, se encontraba en auge a través de canales como Encuentro, Paca Paca, la TDA y todo ese tipo de señales. Había que producir y esta era una de las productoras que estaba haciendo eso en Buenos Aires. Yo entré a esa productora básicamente a hacer comunicación, a hacer cuestiones que tenían que ver con lo audiovisual, pero que no eran exactamente lo audiovisual. Entonces eran formatos más destinados a la comercialización, mejor dicho, distribución, porque no se percibe un rédito por hacer esto. El CONICET lo hace de forma gratuita y en coproducciones con canales, con otras productoras. Entonces, en ese mundo empecé a descubrir que había mucho por hacer, que a mí me llamaba muchísimo la atención algo más que la comunicación, y empecé a oportunidades que aparecían, hay que escribir esto, hay que hacer esto, no vamos a llamar a un guionista para esto porque lo podíamos resolver de forma in-house, y entonces lo hacía yo y empecé a meterme y a aprender muchísimo. Pienso que la formación académica es importante, pero después hay algo que no lo vas a encontrar ahí y está afuera, y está en los grupos que se animan a producir audiovisual, en las productoras, en los amigos que tienen ganas de hacer un corto. Bueno, son experiencias y eso va dándote rodaje. Y empecé así, de a poco, con pequeños cortos, con spots, después con una serie mínima de capítulos de 3 minutos, y después pasé a algo un poco más extenso, más
más complejo. En el 2023, el CONICET Documental estrenó la serie Científica. ¿Podrías contarnos de qué se trata y cuáles fueron tus roles dentro de la misma? Científica es una miniserie de 4 capítulos, que en principio eran 8, y por cuestiones de presupuesto y logística, básicamente presupuesto, nos quedamos con 4 capítulos. Es una serie que plantea 4 temáticas que son abordadas por diferentes investigadores del CONICET, y que nosotros sentíamos la necesidad de mostrar a esos investigadores, a esas investigadoras, a esas personas que hacen ciencia en la Argentina y que lo hacen en diferentes lugares, porque el CONICET hace ciencia en todo el territorio nacional. Y esas personas en algún momento tuvieron que elegir una carrera, tuvieron que decidir qué iban a estudiar. Por alguna razón, su elección tuvo que ver con el quehacer científico, con una carrera científica. Y luego tuvieron que aplicar al CONICET para poder hacer carrera en el CONICET y después poder investigar. Pero para esto tuvieron que hacer muchas cosas, como por ejemplo tomar decisiones de irse de donde fuere su ciudad natal a vivir a otro lugar. Es un trabajo bastante sacrificado. En general la gente cree que los investigadores, las investigadoras están adentro de un laboratorio con delantales blancos. Y eso ocurre, pero ocurre en mucha mayor medida que están en otros lugares, en el medio de la estepa, en el medio de un bosque, en un desierto, en la ciudad, observando los objetos de estudio más variados que se les puedan ocurrir. Entonces, nos parecía necesario mostrar a estas personas en esos lugares, que sean ellos los que nos cuenten de qué se trata lo que hacen, por qué es importante invertir en ciencia, por qué la carrera científica es una posibilidad probable para cualquier persona que tenga la vocación, la templanza y la constancia para llevar adelante una carrera de ese tipo. Pero nos parecía que era una buena idea que los protagonistas de esta historia lo cuenten en primera persona. Entonces Científica se propuso eso, viajar hasta los lugares donde se hacía ciencia, meternos en el barro, meternos en la nieve, meternos en los campos donde hay ingenieros agrónomos que están pensando cómo hacer para producir la misma cantidad de alimento, pero destruyendo la menor cantidad de flora autóctona posible. Entonces era un desafío para nosotros ir a esos lugares, trasladar un set de rodaje a diferentes lugares. Esto se filmó en Esquel, se filmó en el sur de Córdoba, donde se siembra soja, donde se siembra maní. También se filmó en Tucumán, que es una ciudad grande de la Argentina, con todo su caos, sus condimentos. En Bariloche, en la costa atlántica. Y fue realmente un desafío poder trasladar un equipo de 7 personas y trabajar y convivir durante 5, 6, 7, 8 días, todos juntos, con un único objetivo en la cabeza, que era llegar a ese lugar y volver con todo el material que necesitábamos para hacer ese capítulo que había escrito. Mi rol dentro de Científica fue el de guionista y realizador. O sea, yo escribí los capítulos, los escribí con un contenidista que primero nos ayuda a encontrar esos temas. Esos temas son temas que al CONICET le interesan, de divulgar, mostrar. Entonces hay un trabajo con un contenidista que nos decía, bueno, estos temas son importantes, estos temas hay que darle relevancia. Y después viene todo el otro trabajo con los investigadores y las investigadoras que llevan adelante eso, entrevistas. Estamos saliendo de la pandemia, recuerdo. Entonces estábamos como familiarizados con el formato Zoom, y veo que seguimos con eso porque las personas con las que yo me entrevistaba vivían, como decía, en Tucumán, en Esquel, algunos en Buenos Aires, en Córdoba, Bariloche. Entonces todo era a la distancia y mediado por una pantalla. Yo les hacía preguntas, ellos me contestaban y yo tenía que entender el trabajo que hacían y dónde lo hacían, porque en unos meses íbamos a estar ahí y cuando estemos ahí ya iba a ser tarde para algunas cosas. Entonces había que ir lo más empapado posible de eso. Después vino la parte de realización y ahí mi lugar fue el de realizador, el de armar un equipo junto con la gente de producción, poder armar ese equipo, que ese equipo se adapte, que tenga las características para ir a un lugar así, convivir los días que tenemos que hacerlo.
Y el rodaje, el de manejar el set, fue un aprendizaje muy grande para mí. Volví a lo que decíamos, la facultad no te enseña eso. Sí los grupos, las pero eso es real. Entonces es como que tenés que aprender. Y es un trabajo muy grande en equipo. Lo audiovisual es imposible de hacer solos. Nadie hace solo nada. O sea, incluso te diría que cuando empezás a escribir un guión, estás solo, pero más o menos. Porque hubo alguien que te explicó, que te enseñó, investigaste, te dieron información, alguien que se lo diste y lo leyó, y te dijo, mira, por ahí sí, pero esto por ahí no. Y es un gran trabajo en equipo. A mí me queda eso y es como un aprendizaje grande. Hemos llegado al final del segundo bloque. No se vayan, que ya seguimos con mucho más del documental científico. Ya volvemos. Estamos en el último bloque de Rincón Audiovisual y ahora vamos a seguir conversando con Claudio Manríquez. Bueno, los principales desafíos puntualmente con la serie tiene que ver un poco con ese mundo, pero con la serie era entender ese lugar a la distancia. Los encuentros que teníamos con esos investigadores eran a través de Zoom, donde hacíamos preguntas, nos devolvían incluso por correo electrónico o por notas de voz y yo las desgrababa y entonces iba entendiendo cómo era ese lugar, más allá de las referencias que pudiese tener de la ciudad de Esquel o de lo que fuere. Y después llegar a ese lugar y entender el lugar y conectar en muy poco tiempo con las personas con las que vamos a trabajar, que no conocemos, que conocemos por esto que digo, Zoom, mails, teléfono. Y todo va a pasar en 7 días si tenés la suerte de tener el presupuesto para estar 7 días en ese lugar. Si no, vas a tener menos tiempo y tu adaptación tiene que ser todavía más rápido. Entonces, eso para mí es una primera dificultad. Poder entender el lugar, poder entender a la gente con la que vas a compartir y con la que vas a comer y vas a estar todo el día, porque vas a estar todo el día con esa gente. Entender, empatizar con ellos, conectar, no asustarlos. La gente muchas veces no está acostumbrada a la cámara. Y nosotros caemos con aparatos, con cámaras, y mientras yo le estoy hablando viene uno y le pone el micrófono, y hay otro que prende una luz. Y todo eso, no todas las personas reaccionan de la misma manera. Entonces eso es una dificultad que a mí me gusta asumir, pero es un desafío. Después, cuestiones que tienen que ver con lo presupuestario, todo el mundo que está relacionado con el universo audiovisual sabe que esto es así, esto se necesita dinero. Y por supuesto voluntad, ingenio, y eso somos buenísimos los argentinos, pero siempre se necesita un presupuesto. Eso también es una dificultad que podés sortear con imaginación, con creatividad y con esfuerzo. Porque en general las personas que hacemos esto nos gusta mucho y nos medimos cuántas horas, no sé, es como bastante apasionado el tema. Y después, cuestiones climáticas. Nosotros filmábamos mucho en exteriores. Entonces, lluvia, viento, se nubló, cambió el sol y los que están con la fotografía de la serie están contentos porque hay un sol que está buenísimo y de repente en el medio de la entrevista se nubló y vuelve el sol y se nubla y vuelve. Y ¿cómo haces con eso? Entonces vuelvo a lo del trabajo en equipo. No se puede solo nada y por el contrario necesitas de todos y mucha ayuda. Entonces eso de grabar en exteriores es una dificultad. ¿Cuánto tiempo le llevó realizarla, desde la producción hasta el estreno? 2020 más o menos, desde el 2020 al 2021 la estábamos escribiendo. Durante el 2021, 2022 sobre todo se filmó. Luego pasó a la postproducción, que fue más o menos entre el 2022 y el 2023. En 2023 estrenamos en TV Pública, en Encuentro, en Tec TV, y fue como algo muy lindo haber podido concretarlo y llevarlo adelante. Lo que tiene que ver con los procesos de tiempo tiene mucho que ver con la disposición o la disponibilidad, mejor dicho, de presupuesto. Nosotros somos una productora estatal, por ende, no es que tenemos el mega presupuesto. Y por el contrario, tiene mucho que ver con las gestiones que nosotros hacemos. De repente el CONICET tiene CCTs en diferentes lugares del país que son como nodos que regulan la actividad científica de los institutos. Es como toda una red para federalizar la ciencia. Nosotros tenemos algunas ventajas, que es, por ejemplo, llegar a un lugar y
de repente tenemos los investigadores y las investigadoras. Capaz también conseguimos alojamiento, capaz conseguimos transporte. A veces no se consigue nada de eso y hay que esperar tener los presupuestos para eso, el dinero, la disponibilidad, y eso hace que el proceso se demore. Pero sí, nosotros entre el 2021 y el 2023, principio del 2023, la terminamos a la serie. ¿Cuál considerás que es la importancia de estos aspectos de divulgación? Bueno, yo creo que la divulgación científica es fundamental. Es más importante hacer ciencia que la divulgación. La divulgación vendría inmediatamente después, pero es muy importante porque por muchas razones. Una que mencionaba era el hecho de que todas las personas que tienen ganas de estudiar, que pueden estudiar algo, que quieren hacerlo, necesitan saber de qué se trata. Pero cuando vos ves cómo vive la gente que trabaja eso, cómo vive un geólogo, cómo vive un arqueólogo, cómo vive un biólogo marino, cómo son sus días, a qué se dedica, yo creo que los elementos para poder tomar una decisión son más ricos. Una decisión, digo, cuando hablo de qué voy a hacer con mi vida, tengo 18 años, necesito saber qué voy a hacer. Igual no van a saber nunca qué hacer con la vida, pero digo, a los 18 es difícil y cuando tenés este tipo de cosas creo que puede servir de repente. No es que asegura nada. La divulgación científica me parece que es importante por esa razón a la hora de despertar vocaciones, pero también es importante para saber qué se hace. En momentos como los que estamos viviendo, donde la ciencia es atacada, denostada, se le baja un poco el precio, me parece que los espacios de divulgación, de transferencia de conocimiento, de lo que desde dónde se hace a la gente, me parece fundamental. No se puede defender lo que no se conoce. ¿Qué es para vos lo más gratificante de este trabajo? A mí me gusta, me parece que las personas que se dedican al audiovisual tienen algo para contar, hay algo que los moviliza. En mi caso tiene que ver con que, no sé, me gustan las historias. Encontré en CONICET Documental algo que de alguna manera alimentaba eso de contar una historia y al mismo tiempo sentía que era útil, sentía que eso a otra persona le podía dar algo, que es esa transferencia de conocimiento, digo, desde el investigador que parece que está allá en la Torre de Marfil, ¿entendés? Tratar de bajarlo. Y se está haciendo eso hace mucho y la verdad que los investigadores han cambiado en la ciencia esa mirada y intentan divulgarlo. A mí me pasa por ese lado, me gustan las historias y por eso digo, puede ser un documental o puede ser otra cosa. Me parece que esa cosa de querer contar algo, de querer transmitir, de encontrar, tiene que estar para que te guste el audiovisual. Y en mi caso es eso, es poder sentarme a escribir algo y después poder hacerlo, pero arranca por ahí, arranca por poder contar una historia. Muchas gracias, Claudio, por acompañarnos el día de hoy, por compartir tus experiencias y conocimientos con nosotros. Convertir la ciencia en una historia es una herramienta muy poderosa para difundir el conocimiento, despertar la curiosidad de las nuevas generaciones y fomentar un interés más profundo en la investigación científica. Hemos llegado al final, ahora sí nos despedimos. Recuerden que tenemos Instagram, aparecemos como @rincon.audiovisual. Además, si se perdieron algún programa, les contamos que están todos nuestros estrenos cargados en el canal de YouTube de la Televisión Pública Pampeana. Ahora sí nos despedimos, esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. Nos vemos la semana que viene en una nueva emisión de Rincón Audiovisual.